Según los últimos acontecimientos que se han dado en nuestro país, resulta que un movimiento conocido como Frena, el Frente Anti-AMLO, se ha apostado en el Zócalo de la ciudad para exigir la renuncia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ante las claras y evidentes muestras de traición a los mexicanos y su demostrada ineptitud para gobernarlos. Pero, ¿puede realmente exigirse al presidente de México que renuncie? En mi concepto, esta acción, como exigencia, es imposible, ya que no existe norma alguna que conlleve la obligación jurídica de renunciar a un cargo público. Cuando antes, al contrario, existen disposiciones que conllevan la intención de que esto no se actualice jamás, ¿no? La conclusión entonces es que este movimiento pretende exigir una acción que en todo caso resultaría de la libre voluntad del presidente. Si quiere hacerlo o no, es una cosa solamente suya. Y como yo veo las cosas, parece absurdo pretender que como consecuencia de estos movimientos vaya a darse la tan querida renuncia. Otra cosa distinta sería exigir la remoción forzada del presidente, la que podría lograrse a través de los mecanismos constitucionales y legales que están establecidos en esas normativas. Pero no es lo que están haciendo estos movimientos, como tampoco se hace esto a través de llenar las redes sociales de críticas y opiniones, que aunque fueran ciertas y reiteradas, no pasan de ser eso. Por lo anterior, me parece oportuno aprovechar este espacio para aclarar algunos conceptos que nos ayuden a poner en el preciso relieve esta intención de renuncia, por demás ampliamente justificada, me parece, de quitar a Andrés Manuel López Obrador de la presidencia de la República y con ello extraerle la autoridad que implica su cargo. Comenzaré consintiendo, como Hobbes, en que la autoridad es necesaria para el desarrollo de los colectivos. O como sostiene Aristóteles, el trabajo coordinado no es posible comprenderlo sin un individuo que oriente la función. Es decir, la autoridad es necesaria. Y es mejor de que exista una autoridad a que no existe en absoluto. Pero ha de existir una autoridad, en primer lugar, legítima y en segundo lugar, eficaz para la finalidad que la justifica. En este sentido, considero que la autoridad que ostenta López Obrador es legítima, si atendemos a que lo obtuvo en forma legal, es decir, a través de la voluntad popular expresada con el cumplimiento de una normatividad positiva, que le otorgó la capacidad de ser presidente del país. Y creo que esto debe ser reconocido en cualquier análisis serio. Por lo tanto, tiene legítimamente el poder político para ejercerlo frente a los mexicanos que se le otorgaron. El tema se centra ahora en que una buena parte de los mexicanos nos hemos ido percatando y cada vez más convenciendo de que le entregamos legítimamente ese poder a una persona que carece por completo de asertividad, ya sea porque su actuar contenga un alto grado de perversidad o por su evidenciada incapacidad para ejercer la autoridad, o simplemente porque tiene un concepto distinto de la autoridad, o por último, pues por todas estas razones, coexistiendo al mismo tiempo. La autoridad es la facultad o potestad que se tiene para gobernar o para ejercer el mando. Es un atributo que se otorga a una persona para dar órdenes, que implica la cualidad de que esas órdenes sean cumplidas. Sin embargo, la autoridad no puede entenderse de ninguna forma, sino asociada a un fin que la justifique. Lo que quiere decir que la autoridad no se entrega simplemente porque sí, o para algo, porque se ejerce para lo que sea. No, la autoridad se adquiere para algo, y ese algo, en materia de poderes públicos, es para servir a quienes se ordena. O dicho de otra forma, el beneficiario del ejercicio de esa autoridad es siempre quien la otorga,
porque para eso la otorga. Vistas así las cosas, la autoridad es servicio. Todo lo contrario a sometimiento y subyugación que conllevan otros fines. Como bien lo revela una máxima evangélica cuando nos dice: habéis oído que los reyes tiranizan a sus súbditos, no así entre vosotros. El que quiera ser superior, que se haga servidor de los demás. La autoridad representa un servicio imprescindible hacia la comunidad y por tanto la sumisión a ella no es servil, sino que atiende a la pertenencia de un bien común determinado para la comunidad. Así las cosas, la política no es solamente un asunto de poder, como atributo para ejercer una coacción física a los gobernados, porque como tal se define solamente en términos físicos, no morales. Porque la autoridad se hace aceptar, se impone. La política debe estar referida a la autoridad cuya legitimidad se manifiesta en la obtención de un fin comunitario, conocido y acordado, como podemos deducirlo de la tesis aristotélica, y en la capacidad de coordinar los esfuerzos colectivos. El poder en este sentido ya no solo responde al carácter impositivo de los mandatos, sino que apela a la legitimidad o al poder legítimo que ejerce la autoridad para ciertos fines. Por eso, cuando un gobernante entiende la autoridad como privilegio, va a terminar siendo un poder de dominación. O como mejor lo explica de una forma muy bonita Villoro, dice él: el poder de un jefe no está separado del poder del grupo, es uno de sus elementos. Ejerce autoridad sobre los demás en la medida en que sirve para realizar un bien común. La voluntad de la autoridad no se impone a voluntades ajenas, sino que su función es hacer eficaz el poder de todos al unificarlos en una acción colectiva. Qué precioso. Y es aquí donde ha quedado plasmado el divorcio entre los mexicanos y su presidente, en la forma de ejercer el poder y la autoridad que se le entregó para beneficio de los mexicanos, y que todo indica decir que lo ejerce para el cumplimiento de sus proyectos personales, asociados con una acumulación exacerbada del poder, que solo busca la obediencia, ya sea por la fuerza, como lo vimos en Chihuahua hace unos días, con la Guardia Nacional, o peor todavía, a través de la seducción, mediante el engaño, la manipulación, la demagogia o el sistema educativo adoctrinador, elementos todos estos presentes y son la materia prima de las mañaneras y que violan, en mi opinión, con mucho mayor fuerza la libertad y la dignidad humanas. Aquí es donde incluso creo yo intencionalmente Andrés Manuel tensa la división social. Por un lado estamos los mexicanos que nos damos cuenta de su autoadulación personal, su hambre de poder absoluto, alejado completamente del servicio a la comunidad. Y por el otro están aquellos que se han dejado seducir por su discurso vacío. Pero ojo, no perdamos de vista que estar de un lado o del otro no es solamente o no depende solamente de la capacidad académica de cada mexicano, sino también de la perspectiva desde donde se vean las cosas. Nunca será lo mismo emitir un juicio desde el privilegio de la comodidad y la satisfacción que desde la miseria y el hambre. Y esto es lo que yo creo que no ha entendido bien la oposición, incluso el movimiento clase mediero de Frena, que antes de buscar que todos compartan propósitos comunes, busca una puerta fácil a través de una renuncia imposible, sin pensar
que aún de lograrla, el relevo presidencial tampoco cambiaría sustancialmente las cosas. Tampoco creo yo que sea opción tener la esperanza puesta solamente en que la realidad se imponga de tal manera a López Obrador que no haya forma de que aún sus más fieles seguidores voten por él y no se den cuenta de su fracaso. Esto tampoco es una opción, porque tampoco ofrece una solución efectiva para México. Porque de esta manera el poder lo ejercerán otros iguales a los desplazados. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Lo que falta en México es un líder unificador cuya autoridad coordine un real acompañamiento de todos sus miembros de la sociedad, hacia un bien común para todos, centrado muy particularmente en abatir la pobreza y la desigualdad, en consolidar la justicia y la obtención de la paz.